Muchas gracias. Buenos días a todos los que están aquí en el auditorio y a quienes están participando virtualmente. Esta instancia de este panel y de la mañana de hoy forma parte de las actividades del WEC Uruguay, que gracias a Auder, que integra el WEC y, como ya se ha dicho, está ocupando actualmente la Secretaría Ejecutiva del mismo, nos permite organizar esta primera actividad de esta nueva etapa del WEC Uruguay. En esta oportunidad vamos a, como lo señaló anteriormente el presentador, cómo se están preparando las empresas petroleras o las empresas del sector oil and gas para una economía descarbonizada. Y vamos a contar con seguramente 3 excelentes presentaciones de calificados ponentes, como lo son Irene Alfaro de ARPEL, la Asociación Regional de Empresas de Petróleo, Gas y Biocombustibles de América Latina y el Caribe, Nicolás Spinelli, que tiene ya una vasta experiencia en el sector, ha desarrollado su tarea en ANCAP, y Silvina Oberti de YPF, que nos acompaña virtualmente desde Buenos Aires. Un gusto de estar participando de esta instancia. Y en primer término vamos a escuchar la presentación de Irene Alfaro, que es directora de Downstream de ARPEL. Irene es ingeniera química uruguaya con más de 15 años de experiencia laboral en ARPEL, gestionando proyectos internacionales que involucran a altos directivos, gerentes y expertos de empresas de petróleo y gas, principalmente de América Latina y el Caribe, pero también de fuera de la región. Algunos de estos proyectos, involucrando consultores externos o desarrollados en conjunto con instituciones de la región, ya sea con financiamiento interno o externo por instituciones internacionales, gestionando redes regionales e internacionales de especialistas. Irene ha representado a ARPEL en foros internacionales y regionales y desarrollado diversas actividades de comunicación, presentaciones, documentos, bases de datos y estudios técnicos tales como evaluación comparativa entre las empresas miembros de la asociación. Ha sido parte de la organización de seminarios y congresos regionales bilingües de más de 100 participantes ubicados en diferentes países de América Latina y el Caribe. El alcance técnico de los proyectos y actividades antes señalados es en Downstream y Midstream de petróleo y gas, Downstream de biocombustibles, así como asuntos corporativos relacionados con las transiciones energéticas, el cambio climático, la eficiencia energética y la salud y seguridad ocupacional. Irene, mucho gusto en escucharte. Muchas gracias, Benito. Quiero además aclarar que Benito es director de nuestra asociación hace muchos años, así que amigo de la casa. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto para ARPEL formar parte de este congreso. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Uruguaya de Energías Renovables por esta invitación, al resto de los panelistas y a toda la audiencia que nos acompaña de forma presencial y virtual. Como bien adelantó Benito, hoy les vamos a hablar sobre cómo se están preparando las empresas del sector petróleo y gas para un futuro descarbonizado. Más precisamente, por el alcance nuestro como ARPEL, el foco va a estar puesto en el rol de la industria en las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe. Primero voy a hacer una muy breve introducción de lo que es ARPEL para aquellos que no estén interiorizados. Somos una asociación de empresas de petróleo, gas y biocombustibles, fundada en 1965, en la cual a lo largo de los años se han venido incorporando empresas inicialmente estatales, después estatales y privadas, después operadoras y proveedoras de bienes y servicios, y finalmente ampliamos a lo que es la rama de los biocombustibles.
Actualmente contamos con 23 empresas socias, como les decía, operadoras y proveedoras de bienes y servicios, tanto públicas como privadas, que operan en más de 30 países de América Latina y Caribe. Allí pueden ver nuestros socios activos, actuales y cooperadores, entre los que se encuentran, por supuesto ANCAP e YPF. También contamos con una amplia red institucional de cooperación, tanto a nivel regional como a nivel mundial, con cámaras, institutos, organismos de cooperación de todo tipo. Realmente es un apoyo clave para el desarrollo del sector. Bien. Bueno, desde el año pasado, todos sabemos que a raíz de la pandemia, el mundo entero está enfrentando una crisis social y económica sin precedentes, pero esto no debe detener nuestros esfuerzos para transitar hacia una economía baja en carbono. Es una necesidad indiscutible hoy en día, más allá de la pandemia, y representa un desafío tanto para la humanidad en su conjunto como particularmente para nuestro sector, en el cual debemos reducir las emisiones, satisfacer la demanda creciente de energía y todo esto equilibrarlo con el incremento de la seguridad energética y el acceso a la energía. Este desafío no es nuevo, sí tiene algunas particularidades, pero hace más de 20 años que ARPEL viene trabajando en temas diversos relacionados con cambio climático. Más recientemente las transiciones energéticas, por supuesto, apoyados en la red de expertos de la asociación, integradas por los profesionales de nuestras propias empresas, pero a su vez de las instituciones que les presenté anteriormente. Generamos un amplio portafolio de proyectos y actividades que, bueno, pueden encontrar un montón de información al respecto en nuestra web, pero llevamos más de 60 publicaciones técnicas y documentos de posición, además de participar en conferencias y seminarios internacionales relacionados con la temática. Allí están viendo nuestros lineamientos estratégicos actuales, los de la asociación, entre los cuales quiero destacar el de transiciones energéticas, que es sobre el que vamos a hablar hoy. En este lineamiento tenemos básicamente 3 objetivos como asociación. Uno es generar un entendimiento común sobre las transiciones energéticas entre nuestras empresas. El segundo es identificar las oportunidades y riesgos asociados, brindar apoyo a nuestros socios en su adaptación al nuevo escenario de negocios y fortalecer nuestra posición en los foros de discusión más relevantes. Nuestro más reciente documento publicado, el White Paper sobre transiciones energéticas, busca contribuir al desarrollo de una hoja de ruta para las transiciones energéticas en los países de América Latina y el Caribe. Es un documento de libre acceso, lo encuentran en la web de ARPEL y representa un compromiso muy importante de todas las empresas de ARPEL y es el único que refleja la posición de un segmento altamente significativo de la industria del petróleo y gas en América Latina y el Caribe para apoyar los procesos de transiciones energéticas. El documento describe una serie de compromisos que asumen nuestras empresas y se basan en algunos preceptos que aquí les voy a presentar. El primero es que, con el fin de garantizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de forma equitativa y costo efectiva, es importante respetar el criterio de neutralidad tecnológica, tanto en las políticas energéticas como climáticas, fomentando la competencia y la innovación, y teniendo en cuenta los rumbos seleccionados para la transición energética. La complementariedad de las fuentes de energía también es un principio fundamental para el abastecimiento energético
Bueno, a lo largo de estas 2 jornadas queda más que claro este aspecto y somos fieles creyentes en esto. Desde ARPEL debemos asegurar que la reestructuración de la industria energética actual no perturbe el desempeño económico, el valor y los aportes sociales que el sector representa para la sociedad. Entonces, las políticas estamos convencidos de que deben estar orientadas por una visión integral de las metas sociales, económicas y ambientales. Precios a las emisiones. Este es un tema clave también. Estamos convencidos de que es necesario poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es un instrumento global muy efectivo para internalizar los impactos ambientales y establecer un marco previsible para que los operadores reduzcan sus emisiones. Adicionalmente, la integración energética regional, por supuesto, es una buena práctica para la eficiencia energética desde el punto de vista transnacional. Asimismo, desarrollar mecanismos de gestión que faciliten la notificación y la divulgación de las emisiones es una garantía para la transparencia entre las partes interesadas y también otro precepto clave para los compromisos que asumen nuestras empresas. También creemos que se debe apoyar el desarrollo y la implementación de tecnología como la captura, el uso y el almacenamiento de carbono para ofrecer su uso en la transición hacia una economía más baja en emisiones. Sabemos que este aspecto es aún muy emergente en la región, pero va a ser fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. La eficiencia energética, que no es un tema para nada nuevo, es un pilar realmente fundamental en las transiciones energéticas. Tenemos que seguir avanzando en reducir emisiones a través de eficiencias, tanto desde el lado del suministro como desde el lado del consumo. Bueno, en nuestra región ya existe una combinación de energías de intensidad de emisiones relativamente más baja en comparación con otras regiones del mundo. Además, sabemos que el gas licuado de petróleo y el gas natural pueden ofrecer soluciones de acceso a energía moderna y más limpia en comparación con la biomasa. Finalmente, mantener el suministro necesario de petróleo y gas para apoyar el crecimiento de la demanda y evitar desequilibrios en el mercado implica inversiones sostenidas y diversificadas en el upstream, considerando la combinación adecuada de factores, entre ellos la tecnología y las regulaciones. La producción requerida para hacer frente a la demanda futura de petróleo y gas puede y debe desarrollarse con menores emisiones. Vamos a ver ahora 3 consideraciones que refuerzan la importancia del concepto de complementariedad que mencionamos anteriormente. El primero es que entre las fuentes de energía fósiles, el petróleo y el gas seguirán representando una proporción importante del mix energético mundial. Se espera que el carbón sí experimente una reducción drástica y aquí, para satisfacer el crecimiento en la demanda con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos que se va a requerir un incremento considerable en el suministro de energía renovable. La siguiente consideración es que las economías de la región dependen en gran medida de sus recursos de petróleo y gas como fuente importante de sus ingresos. Por este motivo, muchos escenarios de transiciones energéticas de bajas emisiones en carbono plantean serios desafíos
en especial para nuestra región, no solamente para la industria energética, sino para las economías de muchos de los países de nuestra región. Y la tercera y última consideración es que las energías renovables actualmente desempeñan ya un papel importante en el suministro energético de nuestra región. En términos comparativos, como pueden ver allí en los gráficos, el mix energético regional es menos intenso en emisiones que el de otras regiones del mundo. Esto se debe principalmente al alto componente de hidroeléctrica y el bajo peso relativo del carbón. Y allí les incluí gráficos del 2019 y del 2020 para que vean que el efecto de la pandemia no fue tan notorio. O sea, los gráficos muestran las mismas tendencias en 2019 como en 2020. Ahora bien, los mixes energéticos de los países de la región son muy diversos en función de sus recursos, su infraestructura, su nivel de desarrollo económico, su geografía, el clima, entre otros, ¿sí? Entonces, es importante que cada país se respete su punto de partida diferente, ¿sí? Con respecto a las transiciones energéticas. Por eso hablamos de transiciones energéticas y no transición energética. Estamos convencidos de que cada país debe seguir un camino único que tenga en cuenta sus especificidades. Una última consideración se refiere a la seguridad jurídica. Es esencial para atraer inversiones en proyectos energéticos, ya que brinda un conjunto de condiciones previsibles para el desarrollo y operación de estos proyectos. Por esta razón entendemos que es importante que los gobiernos que buscan transformar sus sistemas energéticos lo hagan a través de hojas de ruta que reflejen políticas estables, consensuadas con las partes interesadas. El volumen de inversiones que se necesita para lograr sistemas energéticos más limpios supera ampliamente las capacidades de los gobiernos, lo que hace que se requieran alianzas público-privadas. Y entonces es necesario que los gobiernos den incentivos y señales adecuadas para que los grupos de interés involucrados puedan canalizar las inversiones. Ahora analizaremos algunas de las principales oportunidades derivadas de las transiciones energéticas, así como los compromisos que asumen nuestras empresas en este sentido. El acceso a la energía, en primer lugar. Entendemos que tiene que ser acceso a energía segura, asequible, abundante, eficiente y limpia, y es una premisa para el desarrollo sostenible. De hecho, la ONU lo define así en su ODS número 7. Aquí queremos destacar que el gas natural brinda facilidad, fiabilidad y flexibilidad del sistema de energía y es una fuente abundante en nuestra región. Un mejor acceso al mismo puede sustituir otros combustibles más contaminantes y mejorar el uso en las fuentes de energías renovables. El GLP es otro combustible que puede contribuir también a mejorar el acceso a la energía en el sector residencial. La eficiencia energética. Esta, como ya dijimos, representa uno de los pilares para activar el crecimiento económico y un medio para fortalecer la seguridad energética con impactos ambientales reducidos. Según la AIE, más del 40% de las reducciones de emisiones que se requieren para cumplir con el Acuerdo de París podría provenir de eficiencia energética en los sectores de energía, transporte, industria, edificios e infraestructura. La disponibilidad de fuentes de financiación externa para proyectos de eficiencia energética en el sector de petróleo y gas se ha reducido notablemente, lo que dificulta implementarlos, especialmente en empresas pequeñas o de propiedad estatal.
Sin embargo, estos proyectos representan inversiones más costo efectivas que muchas otras medidas que promuevan la eficiencia energética en la demanda. Se debería dar especial consideración al desarrollo de marcos normativos, a la creación de agencias especializadas y a la mejora de la calidad de la información, normas y códigos. Esto permitiría acelerar la adopción de mejores prácticas y tecnologías que impulsen la eficiencia energética en el sector. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos aún con respecto al uso eficiente de los recursos energéticos es la quema de gas natural asociada con la producción de petróleo. Aquí, solamente a modo de acotación, en 2018 esta práctica representó en la región la emisión de aproximadamente 35 millones de toneladas de CO2 equivalente. Bueno, la innovación tecnológica también, como mencionamos anteriormente, va a ser clave para lograr la transición hacia una economía baja en carbono. Y aquí no solamente la industria, sino los gobiernos tienen un papel importante a desempeñar. Las políticas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones del consumo energético deben respetar la neutralidad tecnológica, invitando a la competencia y a la innovación en el sector privado, en lugar de delinear una ruta específica para alcanzar el objetivo final deseado. Esto fomentaría el desarrollo y la implementación de una gama de tecnologías e industrias asociadas, formando mercados más rentables. Sin embargo, si consideramos el aporte de la producción de petróleo, gas y biocombustibles a las economías de la región, algunos gobiernos querrán desarrollar políticas que sean comercialmente viables. Esto puede aplicarse a los biocombustibles y a la captura de carbono, entre otras. Los esfuerzos que centremos en las tecnologías para reducir las emisiones deben ser parte de un enfoque sistémico que busque priorizar acciones donde sean más eficientes. Bueno, según la IEA, la Agencia Internacional de Energía, IEA, la captura, el uso y almacenamiento del carbono es considerada una de las tecnologías clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Además, el panel intergubernamental de cambio climático concluyó que sin esta tecnología, el costo de alcanzar los objetivos de cambio climático podría aumentar alrededor del 138% al 2050. Aquí los gobiernos podrían considerar la implementación concreta de estrategias y políticas de apoyo a esta tecnología para lograr sus objetivos relativos al clima. Aún es mucho lo que hay por trabajar por delante, sobre todo en nuestra región. Algunos de los obstáculos que debemos superar para el uso extensivo de esta tecnología son su viabilidad económica, es una tecnología sumamente costosa, los enfoques normativos y la limitada aceptación pública. Bueno, los precios del carbono también. Como ya dijimos, adelantamos, la fijación de precios al carbono contribuye a internalizar los impactos ambientales, desincentiva las operaciones o inversiones que generen más emisiones. Esto podría permitir a las empresas el intercambio de cuotas de emisiones y ofrecer un marco previsible a los operadores para emprender proyectos que promuevan la reducción de emisiones, que serían económicamente inviables sin el incentivo que los precios del carbono ofrecen. La integración energética regional también es otro factor sumamente importante, tiene mucho potencial para mejorar la eficiencia en el sistema energético de la región. Los recursos, su ubicación geográfica y la infraestructura existente en la región generan un escenario potencial para mayor optimización del mercado energético, aprovechando la estacionalidad de su consumo, entre otros factores.
Una mayor integración en este sentido mejoraría la robustez y la resiliencia del sistema en su conjunto. Cuanto más grande e integrado sea el sistema, más robusto será y va a permitir una mejor adaptación a las necesidades de todos los grupos de interés. Bueno, como conclusión final, el documento que les presenté deja en evidencia que una parte fundamental del proceso de transiciones energéticas es la cooperación entre todos los actores, gobiernos, empresas, sector privado, sociedad civil, academia, sector financiero y organismos internacionales. Vimos que las hojas de ruta para las transiciones energéticas tienen características y tiempos de implementación que son únicos para cada país. Sin embargo, existen varios factores comunes que fuimos viendo a lo largo de esta presentación. ARPEL está listo y dispuesto para apoyar la aceleración en el proceso de transiciones energéticas a través de una cooperación e integración dinámicas según lo requiera la industria energética y los mercados de la región. Asimismo, este documento presenta un marco conceptual general sobre el cual nuestros socios implementan acciones, llevan a cabo un montón de actividades y veremos dos ejemplos claros a continuación con las presentaciones de ANCAP e YPF. Muchas gracias a todos. Gracias, Irene. Bueno, como señaló en último término Irene, su presentación estuvo basada en un white paper que se aprobó por consenso de todos los miembros de la asociación, que da un marco de actuación para las empresas socias de ARPEL. A continuación vamos a tener dos presentaciones de dos empresas socias fundadoras de ARPEL que participan, como dijo Irene, o que es fundada en 1965, o sea, estamos el próximo mes de octubre cumpliendo 56 años. En este caso, a continuación va a hacer su presentación Nicolás Spinelli, que va a hablar un poquito más en términos generales y después a comentarios más específicos sobre ANCAP en forma de alguna manera complementaria de lo que ya adelantó ayer el presidente. Nicolás Spinelli Siganda es uruguayo, tiene 36 años, es ingeniero químico, tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas y una maestría en Gerencia de la Energía. Actualmente ocupa el cargo de gerente de logística en ANCAP y la presidencia de Carboclor Sociedad Anónima, empresa del grupo ANCAP en Argentina. Su carrera profesional ha transcurrido en dicho grupo. Ha participado en la operación en unidades de proceso de refinería entre 2008 y 2011. Fue colaborador en la Gerencia de Planificación y Control en Producción de Energéticos desde 2011 a 2017. Coordinador en la Gerencia General de ANCAP de 2017 a 2021 y miembro del directorio de Carboclor Sociedad Anónima desde 2019 a la actualidad. Desde 2019 se ha desempeñado como docente externo en la Universidad de la República en la maestría en Ingeniería de la Energía, Fundamentos del Sector Energético. Nicolás, con gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Benito. Buen día, buenas tardes a todos. Muchas gracias a UDER por la invitación. Muchas gracias a ANCAP por darme la posibilidad de participar, a la Gerencia General puntualmente. Y bueno, en el marco de lo que se ha presentado en la jornada de ayer, de la mano del presidente Alejandro Stepanisic, mi presentación intenta de alguna forma empezar a poner el contexto de lo que ha pasado en la pandemia, cómo la pandemia, entendemos desde ANCAP, ha sido un catalizador en lo que tiene que ver con cambio climático y la transición energética que necesariamente la industria tiene que dar y ya comenzó a dar. En ese hilo vamos a ver algunos números genéricos
de cómo pega en la economía mundial, cómo pega en el mercado de petróleo y derivados el COVID, qué se espera en la salida, cómo eso lo vivió Uruguay, y bueno, de alguna forma, qué están haciendo las principales empresas de oil and gas en el mundo, cómo ANCAP entiende de que hay obviamente un gran potencial en Uruguay y que ANCAP tiene un rol que jugar importante puntualmente en hidrógeno y en algunos otros proyectos de inversión más acotados y que hacen a la industria del petróleo y del gas, puntualmente el petróleo y refinación en nuestro caso, que ya les adelanto que si bien estamos en transición energética, le quedan varias décadas por delante. Así que bueno, quizás adelanté, básicamente es un poco la agenda de lo que pensaba hoy conversar con ustedes. Vamos a ver un resumen del impacto de la industria, por qué entendemos que es un catalizador el COVID, a dónde están yendo la inversión, básicamente cuánto y dónde la destinan las grandes empresas, qué va a pasar con el mercado automotor acá en Uruguay y cómo desde ANCAP de alguna forma eso lo vemos en nuestro negocio core, que es combustibles. Y bueno, básicamente las líneas de trabajo que tenemos abiertas en cuanto a cómo encarar el futuro en neto de emisiones. ¿Alguna reflexión final? Y bueno, comenzamos. Básicamente, lo primero que les quería mostrar era un poco, quizás, es algo que para nosotros es a veces de dimensión difícil de relativizar, pero en el mundo se procesan del orden de 90 millones de barriles de petróleo por día y cayó en 2021 en 2020, respecto a 2019, un 10%, en realidad un 9,3% de la demanda de crudo y en Latinoamérica del orden de un 10%. Eso se acompasó con un movimiento fuerte del mercado internacional, no solamente en el propio valor del crudo Brent, que es referencia en Uruguay, sino también de los indicadores de destilados, básicamente de gasoil y de gasolina, que tanto están hoy con el cambio regulatorio que atravesamos en el tapete de todos nosotros los uruguayos. Como verán en el gráfico de la derecha, es la evolución del precio del crudo, el desplome que hubo en abril, conocido por todos, y junto con el desplome del crudo se desploman los derivados, y si observan el gráfico, cae sensiblemente el spread. O sea, ¿qué es lo que pasa? Las refinerías pierden margen. En la medida que no hay demanda y que hay una sobreoferta de producto, lo primero que baja y baja rápido es el valor de la gasolina, el valor del gasoil y baja el valor del crudo. En la medida que hoy recupera demanda el mundo o intenta recuperar demanda el mundo, empiezan a valorizarse los destilados en términos relativos en mayor medida al valor del crudo. Crece el margen de refinación. Para Uruguay, que cuenta con una refinería en ANCAP, es un dato relevante y oportuno. Bien, obviamente que es circunstancial. Avanzando un poquito y haciendo lupa en Uruguay, acuérdense de los 90 millones de barriles por día y nosotros procesamos y básicamente vendemos toda la demanda del mercado interno con 40.000 barriles día, que son 6.500, 7.000 y pico de metros cúbicos por día, que procesamos en la refinería de La Teja. Ahí el punto de caída es simplemente el 2017, un paro de mantenimiento. Y bueno, ¿qué vimos el año pasado y todavía estamos viendo? Bueno, vimos un desplome significativo de la demanda de gasolina, no así el gasoil, que de hecho hoy estamos vendiendo gasoil por encima de 2019, sensiblemente, y una caída obviamente en la demanda de jet fuel que no se recupera, como la ven ahí abajo, pero que bueno, va lentamente sobre finales del 2021 acercándose al 40% de lo que era prepandemia. Era un poco números generales para por qué creemos que esto es un catalizador y que nos hace pensar de vuelta y con mayor nivel de rigurosidad las políticas que estamos tomando en ANCAP. Estos números generales, bueno, no hace falta repetir, pero
millones de muertos, hay 100 millones de pobres, o sea que de alguna forma se profundiza la inequidad y eso hace mucho que ver con el desarrollo y por lo tanto cómo la energía llega. Cae el PBI, básicamente las empresas petroleras pasaron a pérdida casi que 150 billones de dólares de activos de oil and gas, o sea, es un número muy significativo. Cae la inversión en el sector porque esto, de vuelta, como catalizador, genera expectativa de precios a la baja y entonces el CAPEX de alguna forma se aguanta, ¿no? O sea, se minimiza. Y bueno, y ahí números generales, ese 9,3 caída de demanda de crudo, cae el jet, caen las gasolinas, cae el gas natural y la buena noticia es que caen las emisiones de CO2. La caída más grande en cuanto a salto relativo de la historia y bueno, y mismo ritmo de caída, o sea, sostener esta caída lograría de alguna forma, garantizaría los objetivos planteados en el Acuerdo de París. Siguiendo adelante, bueno, ¿qué es lo que se espera? Y bueno, básicamente es una reversión lenta de la crisis. Hay cambios en los patrones de movilidad y un poco lo que les mencionaba sobre el aumento de la pobreza y la inequidad. No va a ser tan fácil que se recupere la demanda. Y bueno, y acá es un poquito un resumen de lo que pasaría. El transporte carretero recién a finales de 2020 podría empezar a parecerse a 2021, perdón, a lo que fue prepandemia y no así el jet fuel que seguiría por abajo. Y bueno, aparece eventuales cambios en el patrón de la demanda con el teletrabajo, muchos obvios vinculados a la movilidad y algunos otros no tan obvios, como por ejemplo que ven en el norte respecto a la duplicación de la demanda residencial puntualmente para calefacción. Así que pega y pega sensiblemente en el sector y cómo se suministra esa energía. En cuanto a qué se espera del valor del crudo, y bueno, básicamente en el corto plazo es lo que se ve y bueno, es una caída del crudo, o sea que eso desalentaría proyectos de costos de producción más altos y un largo plazo que se estima del orden de los 55 dólares el barril, que tiene que ver con lo que se espera el punto de equilibrio de una demanda que va a seguir en los niveles de ese momento como ahí se menciona, ¿verdad? 1 millón de barriles día, nomás por encima de 2019 es lo que ve Platts. Bien. Siguiendo un poco adelante. Básicamente había megatendencias que se profundizaron, que se venían viendo y que se profundizaron en la pandemia. Aumenta la movilidad de bienes, incluida de servicios de microentrega, que eso tiene, de alguna forma, es como un patrón a ver, la adopción de modos de movilidad más saludable, teletrabajo, obviamente con un proceso de digitalización acelerado, y bueno, muchas tendencias obvias que ya se venían viendo y algunas no tan obvias que tienen que ver con cambios en la topología de las ciudades y la generación de ciudades multipolares, o sea, de básicamente que empezaríamos a necesitar menos del movimiento radial hacia el centro de las ciudades o el movimiento en la periferia en forma de anillo y empezarían a haber centros de servicios, de educación y de trabajo ubicados en las afueras de las grandes ciudades que cambiarían el patrón de movilidad, la infraestructura y básicamente hacen también a cómo se planifique el suministro de energía. Así que bueno, un poco eso es cómo COVID también afectó. Se entiende que podríamos haber atravesado ya el peak demand, o sea, en 2019-2020. El precio que básicamente lo mencionábamos, a la baja.
aparece incertidumbre en cuál va a ser la utilización de las refinerías y a qué caudal van a correr, y por lo tanto cuál va a ser el repago de esos activos, que como todos sabrán son de plazos de repago bastante altos. Y bueno, parece haber sido un punto de inflexión estratégico en el destino de capitales hacia proyectos más ecológicos. Por ejemplo, en cuanto a los fondos de inversión y demás, y proyectos verdes, por ejemplo, el fondo más grande del mundo, que es BlackRock, o sea, lo que ve buenas rentabilidades y ve de alguna forma avidez por este tipo de proyectos, y por ahí desprende esa frase que quise copiar de que las empresas que resuelvan los mayores desafíos del mundo son las que pueden estar mejor posicionadas para crecer. Y bueno, ejemplo claro como lo que nos está tocando vivir, creo que es muy elocuente. Bien, yendo puntualmente al proceso de transformación del sector, como verán acá, es básicamente en orden de magnitud de cómo las empresas están destinando CAPEX a transformación y otro tipo de energías. Son empresas de oil and gas, todas las presentadas aquí. Hay diversas opciones. Fundamentalmente se concentra la inversión en empresas, en las majors europeas, ¿no? Total, Equinor, Shell, BP, que concentran el 70% de la capacidad instalada en renovables, mucha energía offshore eólica, pero hay también proyectos en captura de carbono, almacenamiento de hidrógeno, inversión en renovables. Lo que se repite en todos lados, este es un artículo puntual, pero es que las empresas de oil and gas parecerían tener y tienen expertise para el manejo de activos y proyectos de capital a lo largo de todo el ciclo de vida, como son granjas eólicas offshore y como ven acá hay entre compañías nacionales y majors como de alguna forma han ido a eso, que lo vamos a ver más al detalle a continuación. No sé si ahí se alcanza a ver la definición del gráfico, acá yo no lo veo del todo claro, pero el gráfico de la izquierda básicamente ordena por empresa y la inversión que se ha ido volcando, Total, Equinor, Shell, etcétera, y la tecnología en la que la han ido volcando. Básicamente, a lo largo del tiempo, la eólica y solar ha sido el destino mayoritario de la inversión. Hay gran impulso también del lado de las políticas ambientales gubernamentales para asumir compromisos de cero emisión, que también es clave para un poco lo que Irene mencionaba de garantías jurídicas y de apoyo de los gobiernos. Vamos a ver una cosa que quise poner, porque hay planes ambiciosos a 2050, pero hay planes concretos, por ejemplo el de Shell, que marca hitos al 2030, que está, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido, está cerca y muy concretos. O sea que van anunciando metas de reducción de emisiones ambiciosas y claramente están saliendo y recortando inversión en exploración y producción. Hay aprobación de leyes, tanto en países de la Unión Europea, que están analizando propuestas de legislación y políticas conjuntas, 34 países además, ¿no? De alguna forma hay también, como ven ahí, el acceso a la energía también ha sido uno de los pilares que, de vuelta, un poco la profundización de la pobreza y la inequidad en la pandemia lo llevó a retroceder un poco. Bien, puntualmente yendo a lo que es aplicaciones de hidrógeno verde, ayer el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, hizo una presentación muy detallada sobre cómo se ve el rol de Uruguay y el rol de ANCAP proveyendo hidrógeno verde al mundo,
Y bueno, hay un sinfín de aplicaciones, bueno, 20 en realidad, pero que son sustantivas, no solamente en el sector transporte, sino también en el sector de producción de fertilizantes, acero, petroquímica, etc. Lo que implica reconversión de activos, muchos de los cuales son de uso de la industria. Y bueno, y también esto va de la mano con cómo las empresas manejan los portafolios de inversión, la rentabilidad y las distintas barreras de entrada que tiene cada uno de las líneas de trabajo. Lo que les quería comentar, este es básicamente el plan concreto que tiene la estrategia que tiene por delante Shell, que es una reducción absoluta de emisiones en el 2050, y es interesante ver los hitos a 2030, que obviamente no limitan la operación de sus refinerías, pero apuntan a eficiencia operacional. Esto es en el caso no solamente de refinerías, sino también de producción, de eliminar todo lo que es la quema de rutina de gases y el venteo de gases, profundizar e irse sustantivamente al negocio de la venta de electricidad. En cuanto a la movilidad, llegando a tener más de 50 millones de puntos de carga en base a energía renovable, 2,5 millones de hogares equivalentes en generación de energía eléctrica. Y bueno, además captura de almacenamiento de carbono, ir transitando y cambiando hacia gas natural y bueno, combustibles multiplicar de alguna forma la producción de combustibles bajos en carbono y la inclusión en el combustible para el transporte, maximizar el porcentaje. Y bueno, básicamente por ahí va la mano, además de captura natural con forestación, etc. O sea, tienen un plan concreto, ambicioso, 0 emisiones a 2050 y hitos concretos que están llevando a cabo hacia el 2030. Bueno, como dice ahí, trabajando con los clientes y toda la cadena de suministro. Viniendo concretamente al Uruguay, ¿qué se espera a 2040? Y bueno, a 2040 se espera que el parque automotor de vehículos livianos básicamente casi que se duplica, pasa de 721.000 vehículos livianos a 1.383.000, aumentando la relación de vehículo habitante como se muestra en la gráfica. La tasa de crecimiento es un 3,3% interanual. También crece el parque de vehículos pesados, a pesar de inclusiones tecnológicas como son los tritrenes y bueno, y también la puesta en marcha del ferrocarril central. Así que también se ve una intensificación del uso de la tecnología híbrida, llegaría a tener un 19% de la flota liviana y bueno, y una penetración del orden del 10-12% del eléctrico puro. Como conclusión, el uso de combustibles líquidos para movilidad va a seguir estando de acá al 2040. Y lo que sigue el crecimiento de la demanda disminuye la tasa de crecimiento, pero sigue creciendo la demanda de gasolina y por lo tanto hay, para compasar, posibilidades de inversiones acotadas con repago acotado de cara, bueno, a un futuro con un sector más desafiado y compitiendo con otros energéticos. Tienen que ver con básicamente la conversión de la refinería, inversiones menores en la unidad de conversión que hay, que es el cracking catalítico, que levantaría caudal y podría volcar de alguna forma produciendo menos residuales, convirtiendo más hacia GLP y hacia gasolinas de alto octano, o algún proyecto de desasfaltado que puede transformar también residuos en asfalto para el mercado local y para el mercado exterior. La inclusión de materias primas renovables también en la unidad de hidrotratamiento, con cambios menores en el catalizador y etcétera. Proyectos de eficiencia energética y, bueno, y mejora operacional que hacen también al consumo de energía. Y bueno, un montón de alguna forma de inclusión de tecnología
en todo lo que es el sistema de blendeo, logística y demás, y despacho. O sea, de cara a la transición, hay cosas que con los activos que tenemos podemos, en repagos acotados, ir preparando a la empresa. Hacia el futuro, que bueno, es desafiante, y ANCAP y Uruguay se están parando y han trabajado sustancialmente, es el piloto H2U, que todos conocerán, la eventual posibilidad de hacer jet fuel en base a biocombustibles, bueno, el hidrógeno offshore, que también lo vieron, y bueno, algún proyecto de plásticos a combustibles, biocombustibles de segunda generación. También hay algún interesado, y bueno, se ha acercado a ANCAP y a Uruguay con proyectos concretos de captura y valorización de CO2, y toda la ruta del hidrógeno que entendemos que ANCAP, y creo que también ayer se comentó, tiene expertise, entendemos, y tiene expertise en el manejo de hidrógeno en distintas etapas del proceso. Y este es un ejemplito que lo hemos en alguna otra instancia mostrado, pero es básicamente de la ruta de hidrógeno, desde su producción hasta el green jet o el green diesel o el hidrógeno puro o el amoníaco o el metanol, los distintos procesos, tanto de almacenaje como de captura, como bueno, de pipelines, de hidrogenación, etcétera, que hoy ANCAP gestiona activos de esas características, o concretamente hidrógeno, como manejamos en la refinería, en distintas unidades de proceso. Así que bueno, acá es un poco un resumen de dónde ANCAP tiene capacidades técnicas y activos que tocan la ruta del hidrógeno. Como reflexión final, sin duda que el sector está siendo desafiado, pero le quedan todavía décadas de vida como parte de la oferta. Nuevas inversiones en capacidad de refinación en Latinoamérica, que es una región neta deficitaria, de cero, ¿no? Nuevas inversiones en refinación o en nuevos trenes, etcétera, se ven muy presionadas por márgenes ajustados con regiones de otra escala, básicamente Asia y como siempre el polo refinador de la costa del Golfo. No obstante, proyectos de mejora y de maximización de margen de refinación o de inclusión de tecnologías verdes al proceso son oportunidades. Así que por eso la transición energética impone cambios a mayor velocidad, se generan oportunidades para ANCAP y para sus activos, y ANCAP está trabajando, como sabrán, a varios frentes. Y bueno, es la forma que entendemos ágil de que da sustentabilidad a la empresa en el largo plazo, y es un poco en lo que estamos. Así que bueno, la otra es festejar el 90 aniversario este año. Después entiendo que va a haber una comunicación formal sobre las actividades, y ayer no se adelantó. Y bueno, de mi parte, de vuelta agradecer también a los equipos técnicos de ANCAP. Mucho de lo que está acá fue elaborado por colaboradores que quedan a veces atrás de bambalinas, pero que están permanentemente trabajando y aportando. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias. Buenas tardes, Benito. Muchas gracias, Benito, también. Y bueno. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Esperamos para el final las preguntas que puedan tener para Irene y Nicolás en este caso. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Silvina Oberti de YPF Argentina, que va a estar conectada virtualmente. Ya tenemos allí a Silvina, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador de Argentina. Cuenta con un máster en Estudios Políticos Aplicados por Ibergov-FIAP de España. También es egresada de la Escuela Nacional de Gobierno y Administración, y otros programas educativos diferentes se centran
que ha realizado se centran en la calidad, la gestión y la sustentabilidad. Silvina se incorporó a YPF, empresa líder en energía en Argentina, en 2012. Dirige el Departamento Corporativo de Sustentabilidad y Transiciones Energéticas. Tiene la responsabilidad de la formulación de estrategia y ejecución de planes de sustentabilidad de la compañía, así como del reporting corporativo en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Antes de ocupar esta posición, fue responsable de las relaciones institucionales con comunidades, sindicatos y contratistas. De 2013 a 2017 fue directora ejecutiva de la Fundación YPF y actualmente secretaria del Consejo de Administración de dicha fundación. Asimismo, es alterna de YPF para el B20 de Italia, Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética y de Recursos, del que el CEO de YPF es co-chair. También es representante en el board del Pacto Mundial de Argentina, en el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible, SEATS, y en la Iniciativa Global de Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI. Antes de ingresar a YPF, fue directora en Burson-Marsteller, Argentina, donde trabajó como consultora para empresas internacionales de minería y energía como Shell o Vale. Entre 1997 y 2008 trabajó en el sector público y ocupó diferentes cargos tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo Nacional. Mucho gusto en escucharte, Silvina. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Benito. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para nosotros estar participando hoy de este panel con Irene y Nicolás, y le damos muchas gracias a ARPEL, especialmente a Benito, por supuesto, y al capítulo Uruguay del web por habernos invitado. La verdad es que después de las dos excelentes exposiciones voy a tratar de hacer simplemente un recap muy cortito de contexto de cómo entendemos la transición energética y cómo estamos viendo las tendencias globales, para entrar de lleno a la experiencia de YPF, a los trazos gruesos de cómo estamos trabajando el tema de las transiciones energéticas y la resiliencia del negocio al cambio climático. Así que si me ayudan con la presentación, les voy a agradecer. Vamos, si quieren, al primer slide. Bueno, un poco como planteaban muy bien Irene y Nicolás, el desafío del cambio climático y los procesos de transiciones energéticas claramente son dos de los grandes desafíos que tiene actualmente la industria del petróleo y del gas a nivel global, y además la realidad es que desde 2020 esta industria enfrenta uno de los periodos más difíciles de su historia, ¿no? Habiendo recibido de pleno el impacto de los efectos de la pandemia que también describía Nicolás hace unos minutos, no solo en la demanda de los productos refinados o en el precio de sus productos, sino además en el normal desarrollo de las operaciones, ¿no? Y esta realidad claramente se ve reflejada en el enfoque y en las percepciones, pero también en las acciones que están tomando los grupos de interés más relevantes en torno a la industria, y que por supuesto venían desde antes, pero que fueron, por lo menos en lo que nosotros vemos, catalizadas por este proceso de pandemia, ¿no? Así, bueno, los inversores, o podemos empezar, sí, por los reguladores, para ser ordenados, no solamente están incrementando el nivel de regulación respecto de los temas vinculados a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, sino también en todo aquello que tiene que ver con el impulso a nuevas soluciones energéticas o a nuevos modos de energía, e incluso a todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo en la materia, y esto claramente en línea con el Acuerdo de París y con los compromisos que estos países han adoptado de contribución nacional en cada uno de los casos, ¿no? Respecto a los inversores también es muy clara la tendencia, en el mismo sentido, pensando que básicamente ellos lo que trabajan es pensar en reducir el riesgo de su alocación de capital, y por lo tanto están integrando, por supuesto, consideraciones de gestión del riesgo del cambio climático, pero evaluaciones ASG en general, a sus definiciones
de inversión. Eso lo mostraba con el claro ejemplo de BlackRock, que entre otras cosas también es accionista de YPF, Nicolás, a su momento. Y en ese sentido también están pidiendo no solamente una gestión y un manejo de riesgos muy enfocado, vinculado al cambio climático, sino que también están valorando que se haga un exhaustivo disclosure de información, no solo a ESG, sino con foco en cambio climático y especialmente en el potencial impacto financiero de esos riesgos, ¿no? Respecto de la opinión pública, creo que eso también hay consenso y compartimos, no solamente en general de la sociedad, sino también y específicamente de los clientes. Crece la preocupación y la relevancia que le dan a los temas de cómo las compañías manejamos los impactos ambientales y específicamente los del clima, ¿no? Podemos continuar. En ese sentido, y lo podemos ver en el slide siguiente, las distintas compañías de oil and gas en el mundo están todas dando una respuesta al respecto, por supuesto cada una muy enfocada en su propia realidad y en sus contextos nacionales, pero la realidad es que nosotros sí encontramos algunas líneas de trabajo digamos, que son estratégicas y que son comunes a esta industria, y básicamente las vemos reflejadas en 4 grandes componentes, ¿no? Por un lado, la estrategia vinculada al portafolio de negocios, donde claramente se puede percibir un crecimiento o un crecimiento de la inversión para acrecentar la participación de gas natural en la producción, el foco tanto en nuevos negocios de renovables como en otros bajos en carbono, vinculados por supuesto a los biocombustibles, pero también a nuevas soluciones energéticas como el combustible sintético o el hidrógeno, y por supuesto también encontramos digamos, proyecciones de baja de participación de la cartera de oil and gas en su portafolio en el largo plazo, sobre todo en las empresas europeas, ¿no? Innovación y tecnología también es otra de las grandes tendencias que están creciendo, y ahí hay 2 componentes claros que nosotros identificamos. Uno tiene que ver con la inversión en el desarrollo y en tecnologías de abatimiento para emisiones de oil and gas. En este campo, por supuesto, es muy potente lo que se está haciendo en captura y reuso de carbono en distintos países a través de distintas compañías, y por supuesto también es creciente la inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a nuevas soluciones energéticas. En términos de targets también, de reducción de emisiones, también ha crecido significativamente la ambición o las ambiciones de las distintas compañías, muy en línea con los compromisos nacionales, especialmente de las compañías europeas, y acá sí encontramos como 3, digamos, conceptos más importantes. Hay un foco en reducciones de emisiones de Scope de 1 y 2, muy significativas de acá a 2025, ambiciones de ser carbono neutrales en Scope también, 1 y 2, emisiones directas e indirectas en el largo plazo, por supuesto, pero también encontramos ambiciones muy fuertes en términos de Scope 3, con compañías que buscan incluso un 50% más de reducción de intensidad, incluido los 3 alcances a 2040 o a 2050. Y en tercer lugar, y para nosotros esto es también muy importante, es cómo, digamos, se han fortalecido las dimensiones que tienen que ver con la gobernanza y la transparencia respecto de cómo se gestionan no solo los riesgos, sino también las oportunidades vinculadas al cambio climático. Y acá no solamente encontramos una tendencia internacional de las compañías, sino un requerimiento muy fuerte también por parte de los inversores y de los analistas de inversión, que se traduce tanto en estándares o rankings de sustentabilidad o de gestión de riesgos ESG, como en evaluaciones de riesgo propiamente dicha que están haciendo distintas calificadoras, ¿no? Y que por supuesto tiene su impacto en las decisiones de inversión. En este marco lleva adelante su estrategia YPF, una compañía energética que es líder
en Argentina, y que, digamos, si podemos pasar al siguiente slide, perfecto, podemos ver un poco su cadena de valor. Yo quería hacer como un pequeño resumen para aquellos que no conocen o que no tienen información actualizada sobre YPF. Es una compañía que tiene casi 100 años de historia. En julio del año que viene estamos cumpliendo los 100 años, y es la compañía más importante, la que tiene mayor impacto en la economía argentina en este momento y desde hace muchos años, ¿no? Es una empresa integrada, está enfocada en toda la cadena de valor del petróleo y del gas, incluyendo la producción, la refinación, la petroquímica, es el principal productor petroquímico de la Argentina, y por supuesto en la venta de combustibles, y además lleva la operación de petróleo y gas de no convencionales más relevante a nivel global fuera de Estados Unidos. Pero además, la compañía desde hace algunos años tiene en marcha un negocio rentable y creciente en materia de energía eléctrica y de renovables, que lo lleva adelante a través de su empresa afiliada YPF Luz. Y también desde esa época tiene en marcha, en funcionamiento, el centro de investigación aplicada más importante de Argentina, que es ITEC, que está enfocado básicamente en nuevas tecnologías aplicadas a la industria de la energía, ¿no? Del oil and gas y de las nuevas energías al mismo tiempo. La naturaleza jurídica de YPF es de sociedad anónima, opera bajo la ley de sociedades comerciales, y si bien su principal inversor es el Estado argentino, con una participación como accionista de control del 51% del total del paquete accionario, el 49% restante flota en la bolsa de Nueva York, básicamente, pero también en la bolsa argentina al mismo tiempo. Esta tarea que lleva adelante YPF en términos energéticos, digamos, tiene definido un vector de sustentabilidad muy relevante, que podemos ver en el próximo slide. Es parte, esta definición de prioridades de sustentabilidad transversal de la estrategia de negocios de la compañía. Es un tema que se impulsa y que se monitorea tanto desde el board como desde el top management, en el caso del directorio a través del Comité de Riesgos y Sustentabilidad, y por supuesto desde el top management en cabeza del CEO y a través de su comité ejecutivo de vicepresidentes, ¿no? En este sentido, tenemos definidas 4 prioridades de sustentabilidad, una muy enfocada en el cuidado y en la salud de las personas, una segunda también que trabaja en crear valor compartido, tanto con la cadena de valor como con las comunidades, el eje de producción sostenible, infaltable para nuestra industria y muy enfocado en todo lo que tiene que ver con mitigación de impacto y eficiencia operacional, pero también uno muy importante y que es el que hoy nos convoca especialmente, que tiene que ver con la acción por el clima, enfocado básicamente en tanto la resiliencia del negocio a riesgos y oportunidades del cambio climático en términos de mercado energético, como también enfocado en los riesgos que podemos tener de eventos climáticos extremos, ¿no? Cada una de estas prioridades tiene sus acciones asociadas en el negocio, tiene KPIs de seguimiento y targets específicos, especialmente a 2023-2025, los pueden encontrar muy detallados en nuestro reporte anual de sustentabilidad, y además el top management tiene un esquema de compensación variable anual que está atado a los objetivos estratégicos de compañía, que son 5 o 6 en función del año, y uno de los cuales es el objetivo de sustentabilidad, entre los cuales figura el indicador de descarbonización de operaciones con un peso bastante relevante, ¿no? Todas estas prioridades las trabajamos, por supuesto, alineadas y teniendo una identificación, un monitoreo de cuál es el impacto en los ODS que va a generar. Y además de tener en cuenta las prioridades de sustentabilidad, por supuesto, YPF, claramente como cualquier compañía, funciona y trabaja en el marco de un contexto nacional, que podemos ver en el próximo slide. Esto es importante para nosotros, básicamente pensando en este contexto de transición energética y resiliencia al cambio climático que estamos planteando.
Si podemos, por favor, pasamos al próximo slide, ¿puede ser? Genial. Y acá sí queríamos destacar, digamos, que en este sentido y respecto al tema que nos convoca hoy, es importante tener en cuenta que la matriz energética primaria de Argentina está básicamente centrada en gas natural, ¿no? Más de la mitad de la participación en esta matriz energética primaria para generación proviene del gas natural con un 53% de participación, y solo el 2% proviene de carbón, con una proporción también creciente, en este caso, en los últimos datos que tenemos, del 12% de energía renovable. Es decir que, en comparación con el promedio de la matriz energética mundial, y en términos de las emisiones que genera, es una matriz que históricamente y actualmente es comparativamente más limpia, ¿no? Así como decimos esto, también tenemos que tener en cuenta que, como es en la mayoría de los casos, las emisiones GEI, si las miramos por actividad a nivel país, en su gran mayoría provienen del sector de la energía, y por supuesto ahí tenemos un camino muy importante que recorrer. En el caso de Argentina, las emisiones GEI actuales están en los 370 millones de toneladas de CO2 aproximadamente, y como decía, la mitad de esas emisiones están asociadas al sector energético, y a pesar de esto y con todo, las emisiones representan a nivel global menos de un 1% del total de emisiones. Realmente muy poco representativo respecto del conjunto de los países, ¿no? Al mismo tiempo, el gobierno argentino ha definido en 2020 una ambición mayor de reducción de emisiones de CO2 en términos de su compromiso con el Acuerdo de París, que se tradujo en la presentación de nuevas NDCs que fueron renovadas, y el objetivo a 2030, en este caso, pasó a ser de un tope de 350 millones de toneladas de CO2 equivalente, y la carbono neutralidad para 2050, lo cual de alguna manera impulsa en el país el camino de la transición energética, y los planes respecto de esto comienzan a desarrollarse con más profundidad, ¿no? ¿Cómo participa YPF en este sentido? Podemos pasar, por favor, al próximo slide. ¿Cómo participa entonces YPF de la producción de energía? Bueno, representa básicamente un tercio de la producción de gas natural de la Argentina, donde tiene gran parte del foco de su producción puesta, y es más del 30% de la producción total de hidrocarburos. Está creciendo su participación también en la producción de energía eléctrica desde 2014 con la creación de YPF Luz, y en este sentido hoy somos el quinto generador de energía eléctrica de la Argentina y el cuarto generador de energía renovable, y vamos a pasar a ser el segundo de energía renovable después de Geneia en pocos meses, cuando inauguremos el nuevo parque eólico que estamos terminando, ¿no? En este sentido, sí es importante ver también que el portafolio de Oil and Gas, en términos de emisiones, de emisiones generales de todo el grupo, implica un total de emisiones de alrededor de 16 millones de toneladas de CO2 al año. La realidad es que en el 2020 las emisiones bajaron, el volumen total de emisiones bajaron de manera bastante notable, pero tendríamos que tomarlo como muy vinculado a la reducción de actividad que hubo en ese año por la pandemia, y la verdad es que no puse acá un gráfico que hubiera sido interesante ver. Lo que sí muestra es que más allá del volumen total y más allá de la situación atípica del 2020, lo que sí se está logrando en YPF es una reducción de la intensidad bastante significativa de la intensidad de emisiones vinculadas tanto a sus operaciones de upstream como a sus operaciones de downstream y de oil and gas. ¿Cuál es la posición de la compañía en este contexto respecto de la transición energética? Y si podemos pasar también al próximo slide, por favor. En este sentido, de la misma manera que lo marcaron
tanto Nicolás como Irene, no hay ninguna duda de que tenemos que movernos hacia un esquema de energía más limpia, y esto, por supuesto, tanto para responder, lo cual es obvio, el desafío del cuidado del planeta que tenemos como sociedad y como humanidad, pero al mismo tiempo, digamos, para ir preparándonos en términos de resiliencia del negocio para aprovechar tanto los riesgos como las enormes oportunidades que presenta para el desarrollo del negocio de la energía este proceso, ¿no? La compañía en este sentido está comprometida con la transición energética, está avanzando y liderando este camino en Argentina a través de líneas de trabajo muy precisas que anticipé y que voy a, en slides anteriores, y que voy a dar más detalle en el siguiente, pero que entendemos no tienen por qué ser homogéneas en todos los países, sino que tienen que ser acordes a los recursos energéticos con que estos países cuentan, a sus puntos de partida, a las necesidades de desarrollo que tienen y a las tecnologías y la capacidad de financiamiento disponible, ¿no? Por lo tanto, también estamos en la misma línea de entender que se trata de transiciones energéticas en plural y no de una única y homogénea transición energética, y que en todo caso, más allá de las particularidades, tienen que ser, por supuesto, justas e inclusivas, con lo cual tienen que conciliar las necesidades del acceso a la energía con el proceso de descarbonización, así como tener incorporados los procesos de capacitación y recapacitación de personas para los nuevos mercados de trabajo que se generen, y por supuesto el driver sumamente relevante para nuestra industria, que es el de diversidad con foco en equidad de género, como uno de los ejes transversales, ¿no? YPF en ese marco tiene 3 líneas de trabajo, me parece que no se ve muy bien el título de la que está en el centro, tiene 3 líneas de trabajo muy concretas en las que está avanzando en términos de transición energética. Esas líneas de trabajo básicamente surgen a partir de la evaluación de escenarios energéticos desarrollados para 2040 por la compañía, en base, por supuesto, teniendo en cuenta los escenarios internacionales y las tendencias vinculadas al end use de los productos que se generan, así como tendencias vinculadas a la nueva movilidad, por supuesto, y que testean básicamente esos escenarios la resiliencia del portafolio de negocios, tanto a mediano como a largo plazo de la compañía. En ese sentido, la conclusión a la que se llega tiene que ver con que, por supuesto, para adelante, en el mediano y largo plazo también en menor medida, hay una oportunidad para seguir desarrollando un portafolio potente de oil and gas, por supuesto un portafolio que tiene que ser más eficiente, y que tiene que ser más eficiente no solamente en términos de costos y de alto valor, sino en emisiones de carbono. En este sentido también incorporamos un precio interno de carbono que se usa para evaluar la sensibilidad de los nuevos proyectos críticos de inversión. Y por supuesto hay una oportunidad creciente vinculada a la energía eléctrica y a las renovables, así como a todo el espectro de nuevas soluciones energéticas en las que se está trabajando. Por lo tanto, las 3, como síntesis, las 3 líneas centrales de trabajo que tenemos son la de petróleo y gas de alto valor y coste eficiente más bajo en carbono, con foco básicamente en el gas natural, en el portafolio de gas natural, que además ha recibido un impulso reciente en la Argentina a través de un nuevo plan gas, pensando básicamente en este combustible como combustible de transición, que puede no solamente ser utilizado por el país, sino que nos puede servir también para exportar y ayudar a otros países como Chile, por ejemplo, a reducir su consumo de carbón para producción de energía. Tenemos además otras acciones en marcha muy vinculadas a la identificación y gestión de emisiones fugitivas, por supuesto enfocadas en metano, a la captura y valorización de gases de venteo para producir gas natural licuado, y tenemos proyectos puntuales muy avanzados que se desarrollan desde hace 3 o 4 años. Consumo de energía renovable para operaciones propias, teníamos en ese sentido un objetivo que ha sido ampliamente superado y respecto del cual nos planteamos nuevas ambiciones. Eficiencia energética y de recursos. En términos de eficiencia energética estamos trabajando líneas
muy fuertes, enfocadas tanto en el upstream como en el downstream, y por supuesto la mejora de la calidad de combustibles, que si bien no impacta de modo directo en la reducción de emisiones de CO2 equivalentes, sí tiene su correlato en la reducción de emisiones de Scope 3 de CO2 y por supuesto en la reducción significativa de azufre que contribuye a una mejor calidad del aire, ¿no? En ese sentido, en esta dimensión, los targets a 2023 más relevantes son el 10% de reducción de intensidad de emisiones de CO2 del portafolio en su conjunto, upstream, downstream y gas y energía. Eso significa, si lo tomamos con base en el año 2017, llegar a 0,34 toneladas de CO2 equivalente por millones de barriles equivalentes de petróleo. Estábamos en 0,38 cuando arrancamos este proceso en 2017 y hoy logramos ya una mejora superior al 50% que nos lleva a un valor de 0,36 toneladas de CO2 equivalente por millón de barriles de petróleo. En el caso de la energía renovable consumida para operaciones propias, teníamos un objetivo del 20% a 2023, lo hemos superado, logramos en el 2020 un 21% de consumo de energía comprada de fuentes renovables para nuestras operaciones, y tenemos un nuevo objetivo a fines de 2020, principios de 2023, de abastecer ya con un 35% de energía renovable, de fuentes renovables a nuestras operaciones de oil and gas, especialmente gracias al incremento de generación que está permitiendo YPF Luz, que es, digamos, el núcleo de la segunda línea de trabajo, que no se ve muy claro, veo que se confunden un poco las letras con el fondo, pero apunta a un crecimiento rentable de energía eléctrica renovables, enfocado, por supuesto, en renovables, reitero, pero también en energía eléctrica térmico eficiente, y ahí los targets, básicamente a 2023 están enfocados tanto en el incremento de la capacidad de generación de energía eléctrica en general. Hoy, en 2020 o fines de 2020, teníamos una capacidad instalada de 2.250 megawatts y apuntamos a crecer en el 2023 a 2.456 megawatts con los proyectos que ya tenemos en marcha. Y lo mismo en el caso de energía eléctrica renovable, teníamos a fines de 2020 222 megawatts ya en generación, y vamos a casi duplicarlo con los proyectos que tenemos en marcha para fines de 2022. En el caso de inversión y tecnología, innovación y desarrollo de nuevas soluciones energéticas, innovación y tecnología, que es el tercer componente, trabajamos básicamente en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, o sea, en nuevas tecnologías de captura y reutilización de carbono, así como valorización de biomasa, pero también en combustibles de frontera y sobre todo en exploración de desarrollo de energías de transición, ¿no? Ahí, más que targets, lo que tenemos son dos proyectos muy relevantes ya en marcha. El primero, el consorcio del hidrógeno, que se lanzó el año pasado, que ya reúne, además del liderazgo de ITECA, más de 30 empresas que se reúnen para impulsar el mercado del hidrógeno en la Argentina, y el proyecto de litio, aprovechando los recursos tan relevantes a nivel global de este mineral que tenemos en el triángulo norte con Chile y con Bolivia, para lo cual se pone en marcha una nueva compañía, YPF Litio, que va a estar enfocada y está explorando precisamente el desarrollo de este negocio. Y por último, en el próximo slide, lo que sí quiero también es mostrar cómo para nosotros es sumamente relevante abordar el último eje de esta gestión de transición energética, que tiene que ver con el disclosure de cómo va nuestra gestión y con las alianzas para potenciar impacto. Ahí les pido por favor si podemos pasar al último slide. Perfecto, muchas gracias.
Y ahí sí quiero contarles, y les pongo a completa disposición la información que está en su conjunto pública. Nosotros tenemos un reporte anual de sustentabilidad, que básicamente responde a los principales estándares internacionales de la materia, o sea, está realizado en compliance con Global Reporting Initiative, no solamente con la opción esencial, sino respecto al suplemento oil and gas. Hacemos reporte de CDP tanto en cambio climático como en agua, pueden encontrar los resultados públicos de la evaluación, y hacemos desde el año pasado un reporte enfocado en los contenidos y en la gestión de riesgo del cambio climático que propone TCFD. También hacemos públicos la performance de gestión ESG en función de indicadores SASB, que son las normas de contabilidad y sostenibilidad para el mercado americano donde cotizamos. Somos parte de la iniciativa de transparencia en industrias extractivas, capítulo argentino. Este año estamos publicando el segundo informe que detalla cuáles son los flujos de fondo entre las compañías del sector minero y petrolero en Argentina con respecto del Estado. Y hacemos que toda esta información tenga verificación externa a través de la verificación de la certificación del reporte anual en sus principales indicadores a través de un auditor externo, que en este caso es Deloitte. Llevamos adelante también desde 2018 una evaluación voluntaria con SAM, ahora Standard & Poor's, a través del cuestionario o la evaluación que corre y ha sido diseñado para las empresas que cotizan en el Dow Jones Sustainability Index, y somos miembros además del índice de sustentabilidad del mercado de valores de Buenos Aires. Tenemos además algunas membresías relevantes de sustentabilidad a nivel global. Este año nuestro CEO se desempeñó en este sentido como co-chair de la Task Force de Energía y Eficiencia Energética o de recursos que lideró en él a nivel global para el P20 de Italia. Nuestro CEO además es el presidente de la red argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, y pertenecemos también a la red local del World Business Council for Sustainable Development en Argentina desde hace varios años. Así que, bueno, básicamente estas son las líneas de trabajo que tenemos, y toda esta información es pública si quieren consultar algún detalle adicional. Muchísimas gracias, Silvina. Tenemos ahora unos minutos para las preguntas que nos han llegado para los tres panelistas. Muchas gracias a los tres por las excelentes presentaciones. En primer lugar, una pregunta para Irene. Irene, se nos plantea de que mencionaste lo relacionado al impuesto al carbono, y la consulta o pregunta específica es cómo se piensa se podría instrumentar e implementaría y en qué plazos. Muchas gracias, Benito. Bueno, no por casualidad, este es uno de los capítulos más complejos del Acuerdo de París, que ha llevado muchas negociaciones y todavía ningún acuerdo a nivel internacional. Como les decía, estamos convencidos de que es un instrumento global, esencial, para internalizar el impacto ambiental en las operaciones, en la industria. Y ese aspecto global no debe dejar de tenerse en cuenta, porque estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, emitimos acá, impacta en todo el mundo, no importa dónde estemos parados. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos que debería contemplarse al momento de crear e implementar cualquier sistema de precio al carbono. Prefiero llamarle precio al carbono más que impuesto, pensando en un mercado de carbono, que, reitero, sería idealmente diseñado a nivel global, que contemple mecanismos de compensación también, que
provee un marco previsible también para los inversores, para los desarrolladores de proyectos. Y bueno, básicamente que se estructure en base a un intercambio de emisiones. ¿Cómo implementarlo? No ha sido fácil, reitero, es uno de los capítulos más complejos del Acuerdo de París. De hecho, en nuestra región tenemos apenas 2 iniciativas muy emergentes, en Chile y en México, y nada más. Así que bueno, desde ARPEL la posición es bueno, seguir impulsando que se pueda desarrollar a nivel global o por lo menos regional y bueno, que tenga estas características. Plazos es difícil de decir, lo que sí es importante es que sea algo gradual y bueno, y que contemple toda la economía en general. Básicamente eso. Muchas gracias, Irene. Bueno, siguiendo el orden de las presentaciones, ahora voy a resumir en una las preguntas para Nicolás. La consulta es qué información se cuenta sobre el potencial eólico en la plataforma marítima y si hay mediciones de viento a altura de pala para poder estimar el recurso eólico y vinculado al mismo tema, teniendo en cuenta que tanto el CAPEX como el OPEX de proyectos offshore es sensiblemente mayor que sus pares onshore, el gap se reduce en proyectos de gran envergadura. ¿Qué tamaños de parque está considerando ANCAP para este tipo de desarrollos? Bien, empiezo por la primera. Ayer en la presentación del presidente se compartió magnitud del potencial, es básicamente un orden de magnitud mayor en el offshore, inclusive con un factor de utilización de 10 o 15% más alto, si no recuerdo mal. Por lo tanto, hay potencial eólico y sustantivo. Respecto y en los estudios de prospección, de exploración de ANCAP, se hicieron batimetrías, bueno, otro tipo de estudios que bueno, habrá que profundizar en la medida que se entre de lleno al tema. Y respecto a la escala, es algo que todavía no está definido, pero sí en línea con lo que se comentaba en la pregunta, de que bueno, son unidades de producción grandes, o sea, se va a parques de mayor capacidad por molino. Pero bueno, no hay una respuesta concreta al día de hoy sobre esos aspectos técnicos desde ANCAP. Gracias, Nicolás. Por último, para Silvina, también son 3 preguntas, resumen 1. Silvina, se nos consulta si existe un plan estratégico nacional para transiciones energéticas o es una expresión a nivel empresarial. ¿Cómo participa YPF en la generación de renovables, en producción de eólica, solar, biocombustibles? Y qué objetivo de incorporación en megawatt tienen de energía renovables en la matriz energética de Argentina a más largo plazo, y si es solar o eólica, lo que han hecho y lo que se viene. Cualquier cosa, reitero, Silvina, alguna parte de la pregunta. Gracias. Te escuchamos. Perfecto. Escucho como muy bajo el retorno, Benito, así que si me falta alguna parte de la pregunta porque no escuché bien, vos me ayudás. Perfecto. Este plan que yo les presenté, las principales acciones tienen que ver o constituyen las acciones enfocadas de YPF, no del Plan Nacional. El Plan Nacional de Transiciones Energéticas en Argentina está a cargo de la Secretaría de Energía del Gobierno Nacional, que depende del Ministerio de Economía, y lo lleva adelante, lo realiza en conjunto con el Gabinete de Cambio Climático, que es liderado por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Entiendo que actualmente están iniciando un proceso de actualización de estos planes, que además se va a hacer con la participación de distintos sectores, por supuesto, el sector de
del Oil and Gas va a estar invitado y en ese marco, si es así, participará YPF, por supuesto. En el caso de YPF en particular, como les decía, la generación de energía eléctrica y particularmente de renovables es un eje de trabajo importante. Nosotros iniciamos el camino en este negocio hace pocos años con la creación de YPF Luz en 2014 y hemos pasado en poco tiempo a un crecimiento muy relevante de esta posición, que es de no estar en el negocio, a ser quintos hoy en la producción. Y en pocos meses vamos a ser el segundo generador de energía renovable del país. Hoy somos el cuarto, con los parques eólicos que tenemos funcionando. Básicamente es el de Manantiales Ver en Chubut y Los Teros en la provincia de Buenos Aires, en su modalidad 1 y 2, porque fueron 2 parques eólicos que se fueron poniendo en marcha sucesivamente. Hoy tenemos 220 aproximadamente megawatts de potencia instalada y lo que vamos a hacer con las próximas inauguraciones de parques eólicos de Cañadón León en el sur es prácticamente duplicar esta capacidad, ¿no? La realidad es que eso es lo que tenemos hoy. Ahora, por supuesto, YPF Luz tiene un plan de trabajo para seguir creciendo en el marco de que el mercado lo permita y por lo tanto va a seguir explorando opciones tanto en eólico como en solar también. Para nosotros en Argentina ambas opciones son viables por la calidad de recursos que tenemos. Piensen que Manantiales Ver en este momento tiene una de las tasas de conversión más altas del mundo en términos de parques eólicos, por lo bueno, digamos, por lo fuerte, o lo significativos que son los vientos de la Patagonia, y también tenemos una zona en el país, que es la zona del norte, la zona de Jujuy, la zona de Salta, donde digamos, hay grandes posibilidades para tener proyectos de energía solar relevantes también, así que hay grandes oportunidades para seguir creciendo en ese negocio. Bueno, muchísimas gracias Silvina por tu participación, muchas gracias a ti y a YPF, muchas gracias Irene y Arpel, y gracias Nicolás, y nos comprende la general de la ley ahí, así que para ANCAP también. Gracias por el Comité Uruguayo del WEC por esta posibilidad de esta actividad en esta mañana. Muchísimas gracias a Auder, que nos ha permitido dentro del marco del Congreso Internacional hacer esta actividad coorganizada. Muchísimas gracias a todos por la presencia y a quienes han participado virtualmente.